El ratón explorador de la madriguera salió esta mañana en búsqueda del queso de la vida. Pero cuando iba por el bosque, caminando como caminan los ratones por el bosque, en realidad así no caminan por el bosque, caminaba. De repente, detrás de un árbol saltó un gato montés que intentó devorarlo, y el ratón salió corriendo, esquivándolo, metiéndose entre la hojarasca, pasando por debajo de los arbustos, metiéndose dentro de las raíces de un árbol. Y el ratón se quedó quieto, escondido dentro de las raíces, y el gato montés lo olía. Sabía que había alguien por ahí, sabía que su presa había escapado por algún lugar. Y el ratoncito lo veía pasando por enfrente para un lado, lo veía pasando por el otro, y el gato montés. Y el ratoncito escondido detrás, tratando de no respirar, de no palpitar ni siquiera. Y el gato se dio cuenta dónde estaba. Se acercó, sabía que estaba dentro de las raíces del árbol, intentó escarbar, y el ratoncito se llenó de valor porque sabía que no tenía escapatoria, y rápido salió corriendo, pasó por debajo de la cabeza del gato, pasó por debajo de la barriga del gato, por debajo de la cola del gato, y sácate que salió corriendo otra vez por el bosque. Y el gato trataba de atraparlo, trataba de cazarlo, y de pronto el ratoncito vio que había una cueva, que había una madriguera, y por allí se metió. Ya dentro del túnel de la tierra se iba calmando, se iba tranquilizando, dejaba atrás al gato que por ahí no volvería a aparecer, y de pronto el túnel lo llevó a salir junto al lago, junto al gran estanque de las ranas. El ratoncito llegó hasta el lago y empezó a tomar un poquitico de agua porque estaba muy cansado, de verdad. Estaba muy cansado, tomaba el agua y ya se limpiaba los bigotes, se arreglaba el cabello, y de pronto, cuando estaba con el hocico dentro del agua, una inmensa rana salió y le dijo, sacando su cabezota: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? Y el ratoncito se llenó de miedo y se asustó para atrás, y la rana: tranquilo, tranquilo, mi nombre es Hinchacachetes y yo soy el rey del estanque. No tengas miedo, es más, si quieres ir conmigo al palacio de las ranas, dime quién eres y qué haces acá. Y el ratoncito le dijo: pues yo soy Hurtamigas y soy el ratón explorador de la madriguera, y esta mañana salí en búsqueda del queso de la vida, pero me encontré con un gato montés que quiso asesinarme. Y no puedo ir contigo al palacio de las ranas porque yo no sé nadar. ¿Cómo que no sabes nadar? Se reía Hinchacachetes, que era una rana de por sí grande, verde, como con unas verrugas amarillentas, unos ojos saltones que salían de su cabeza y unos inmensos labios que iban de lado a lado. ¿Y qué clase de explorador eres que no sabes nadar? Hasta un renacuajo es mejor explorador que tú, puesto que conocen las aguas y conocen la tierra. ¿Qué clase de explorador eres tan malo? ¿Y qué tal?, le dijo Hinchacachetes, si ese queso de la vida que tanto buscas se encuentra dentro de las aguas, nunca lo encontrarás. El ratoncito Hurtamigas, con esa última razón, pareció convencerlo. Abrió los ojos, miró a la rana y le dijo: pues enséñame a nadar, a ver si es tan fácil como dices. Hinchacachetes le dijo: es muy fácil. Para nadar solo se necesitan aprender 2 pasos muy sencillos. Nosotros las ranas nadamos así: paticas, manitas para arriba, paticas abiertas, empujas fuertemente, estiras la cabeza, manitas arriba, paticas abiertas, empujas fuertemente, estira la cabeza, manitas para arriba, paticas, empuja fuertemente, estira la cabeza, y ya, nadarás. Y el ratoncito lo miró como que, pues sí, es como fácil, ¿no? Manitas para arriba, paticas abiertas. Sí, ¿no? Y se llenó de valor, miró el agua, aclaró sus pensamientos,
Tomó aire, llenándose de potencia, saltó al agua y empezó a nadar como le decía a la rana: manitas abiertas, paticas abiertas, empuja fuertemente la cabeza, manitas abiertas, empuja fuertemente la cabeza, y se hundía. Y otra vez, manitas para arriba, paticas abiertas, empuja fuertemente la cabeza, y se hundía otro poquito, manitas abiertas, empuja fuertemente la cabeza, y seguía hundiendo. Y el ratón ya estaba como a reventar, como que necesitaba respirar. Y de pronto, de la misma desesperación, empezó a chapalear para arriba, empezó a mover sus manitas, empezó a mover las paticas, empezó a chapalear y salió con cara de desesperación encima de las olas, y nadando y chapaleaba y movía las patas, y llegó hasta la orilla y se agarró de un junco. Apenas tosía agua. ¿Qué pasó?, le dijo la rana. Ibas bastante bien, qué buena manera de nadar. Qué buena manera, si usted lo que me enseñó no sirve para nada. Pero ¿cómo que no? Si has aprendido, incluso es más, creo que inventaste una nueva forma de nadar. ¿Qué nueva forma?, le dijo. Hinchacachete le dijo que ya había aprendido, que nadar así como nadan los ratones, que tal vez era que los ratones tenían como las paticas muy pequeñitas, las manitos y las patas, y el cuerpo muy grande, y que por esa razón no había sabido nadar como las ranas, pero que esa era una buena técnica. Y el ratoncito, ya calmado ahí al lado del junco, como que sí, como que podía nadar. Y aunque le pareció loca la idea, como que le hizo caso y se soltó y empezó a mover las paticas. Y sí, salía a flote, tenía la cabeza por fuera, sus ojitos y sobre todo la nariz para respirar. Y la rana hinchacachete: sí, ve, ratoncito, vamos, aquí te muestro el lago. Y empezó a nadar enfrente del ratón. Mira, aquí queda el estanque de los renacuajos. Aquí más adelante está el cultivo de acelgas. Como me gustan las acelgas, sí, las lechugas y el apio, una rama de apio. Y el ratoncito apenas decía: uy, acelgas, lechuga, apio, uy, no, eso es y como que queso y jamón nomás. Y la rana: y mira, si ves para allá, eso es una peligrosa cueva, no te vayas para allá, eso es muy peligroso. Y de repente, de la cueva se levantó una inmensa ola que en dirección de los nadadores, y los empujó mar adentro. Y la rana y la rata empezaron a dar vueltas dentro de la ola, y daban vueltas dentro de la marea, y el ratoncito daba tantas vueltas, tragaba agua, y por allá salió en la mitad de las aguas otra vez. ¿Dónde estoy? Y chapaleando miró y se dio cuenta que solamente lo rodeaban las aguas. Y preocupado empezó a dirigirse en dirección de la orilla más cercana, que no podía ver, pero a la cual iba a conducirse. Y la rana, pues, que conocía las corrientes del lago, para ella era muy divertido dar ese tipo de vueltas. Y el ratoncito, desesperado, trataba de alcanzar la orilla, porque ya se estaba como cansando, y además de estar mojado, su pelo le hacía como mucho peso y lo consumía, y trataba de llegar, y de pronto ya iba tan cansado que solamente se le veía fuera del agua el hocico para respirar, ni siquiera los ojos, y ya se empezó a hundir. Pero la rana quiso ayudarlo, se le metió por debajo, nadó hasta donde estaba el ratón, lo puso sobre su espalda y empezó a nadar con el ratón otra vez. Y el ratoncito le ayudaba con su cola, moviéndola como si fuera un remo, y se dirigían hacia la orilla. Lo que ellos no sabían es que bajo las aguas se movía un inmenso tiburón, un tiburón de lago, un tiburón anguila eléctrica. Tiburón por su dentadura, anguila por su forma de serpiente, y eléctrica porque brillaba en la oscuridad. Pero el tiburón se apagó. Sigilosamente se fue escondiendo dentro de la marea más oscura, y cuando le salió enfrente, abrió su boca, prendió sus colores fosforescentes, y estaba a punto de dar una dentellada
a los nadadores, y la rana cuando la vio abrió sus ojotes y fácate que se metió a las profundidades del lago escapando, olvidando que el ratón del miedo también la estaba sujetando fuertemente en la espalda y lo arrastró con él a las profundidades, y el tiburón dio el mordisco y lo único que mordió fue las aguas. Y bueno, un poquito de su lengua, y desde ese día habla como así, como sin poder decir bien las cosas. Y la rana empezó a dirigirse hacia su palacio de las profundidades, y el ratoncito que iba agarrado como que fue tragar agua y quedó ahogado, flotando en las aguas, y poco a poco la corriente lo fue llevando hasta la superficie donde flotaba inerte, ahogado. Come queso, el compañero explorador de Hurtamigas, que había cambiado su camino cuando los atacó el gato montés, había llegado también a las inmediaciones del estanque de las ranas, y en un promontorio alto elevado de pronto se le ocurrió por mirar a la distancia y vio que Hurtamigas, el ratón explorador, yacía boca abajo, ahogado, y ya las gaviotas estaban comiendo de su carne, y se llenó de tristeza, se llenó de dolor, como solamente un ratoncito puede hacerlo, y se fue corriendo a su madriguera, se metió por uno de las cuevas de los agujeros, le dio la vuelta a toda la madriguera y se fue a buscar al rey Roepán. Y le dijo al rey Roepán: las ranas, rey, las ranas nos atacan, y la primera víctima es Hurtamigas. Y Hurtamigas era el hijo del rey, y el rey se le rompió el corazón y dijo: sí, nos atacan y dicen en el estanque que se van a armar para la guerra. Y el rey dijo: pues a las armas. Y los ratones, raza belicosa, propensa al conflicto y a la violencia, gritaron al unísono: ¡a la guerra! Y se empezaron a armar. Usaron como casco las cáscaras de las nueces. Como armadura se pusieron pieles y pellejos de animales. Para cubrir sus brazos y sus piernas usaron cáscaras de arveja. Y como armas utilizaron unas agujas que habían robado de un costurero. Y empezaron a marchar en dirección del estanque de las ranas. Esa noche, junto al estanque, en las afueras del estanque y del pantano, papá rana, mamá sapo y guarazapín se disponían a comer su cena de mosquitos a la boloñesa, cuando de pronto surgieron unas sombras de ratones en la oscuridad. Taparon su boca y con un cuchillo los degollaron por el pescuezo, asesinándolos. Esa escena se repetía en todas las afueras del pantano, y los ratones hubieran pasado al anatema a toda la comunidad de ranas de no haber sido por el sapo. Un sapo se dio cuenta de lo que allí sucedía, y en 3 grandes saltos se sumergió hasta el palacio de Hinchacachetes y le contó que los ratones se habían armado en peligrosa guerra y venían avanzando hacia el estanque para acribillarlos. E Hinchacachetes apenas se dio cuenta de lo sucedido, pues hinchó sus cachetes. Y cuando soltó el contenido de aire de sus cachetes, prorrumpió en un infernal grito de guerra que decía: ¡a las armas! Y las ranas, raza belicosa propensa a la violencia, al unísono respondieron: ¡a la guerra! Y se empezaron a armar las ranas. Utilizaron acelgas y lechugas para cubrir su cuerpo como armadura. Utilizaron caracoles y conchas de caracoles como cascos que a su vez parecían escudos en su espalda. Y utilizaron juncos que salían en la ribera del lago como fuertes lanzas y dardos. Y salieron de las aguas y se hicieron sobre la superficie de las riberas del lago y esperaron a los ratones
al ejército de los ratones que venía avanzando, el ejército de las ranas formado también, viéndose a frente, lanzaron un fuerte grito de guerra y salieron en embestida, las ranas saltando en un gran salto de guerra, los ratones ubicando sus agujas para recibirlas en el piso, otros lanzaban dardos que penetraban en el cuerpo de las ranas que no lograban esquivarlos y caían al piso inertes. Las ranas cayeron encima de los ratones con sus juncos, otras cayeron encima de las agujas y quedaron ensartadas para siempre. En el ejército de los roedores se encontraba Comemaíz. Era el jefe del ejército roedor, un ratón tan fuerte de comer puro maíz. Músculos en los músculos, fibras musculares en los músculos, músculos hasta en los dientes. Tenía una lanza grandísima y arremetió con toda velocidad, ensartando a la primera rana por el buche. Siguió corriendo con la rana y ensartó a la segunda rana por el buche y otra tercera rana también por el buche, y ya tenía así como un collar de perlas de rana. Y Chillafuerte, que había caído, la rana Chillafuerte había caído sobre un ratón y lo estaba acribillando con sus juncos cuando vio pasar a Comemaíz al lado llevando todas esas ranas ensartadas, y sin pensarlo dos veces cogió uno de los juncos como dardo, lo lanzó por los aires, se lo clavó por la cabeza a Comemaíz y su alma abandonó su cuerpo en el instante. Viendo lo que había hecho Chillafuerte, un escuadrón de ratones empezaron a rodearla y por algo le llamaban Chillafuerte. Chilló fuertísimo, chilló tan fuerte que con un sonido tan agudo que reventó los oídos de las ranas y empezaron de los ratones, y empezaron, las ranas no tienen oídos, de los ratones empezaron a salirle como sangre por los oídos y los ratones empezaban a caer mareados y Chillafuerte con sus juncos los ultimaba. Pero también allí se encontraba Taladrajamones, un ratón que no luchaba con armas sino con sus grandes dientes, y le decían Taladrajamones porque eso era literalmente lo que hacía. Y este ratón era sordo, y entonces los sonidos de Chillafuerte no lograron afectarlo, y salió corriendo hasta la espalda de la rana y de un mordisco le quitó medio cuerpo. Entre las ranas también se encontraba Lodoso. Lodoso combatía en el pantano, solo y solitario, enterrado dentro del barro, quieto, a la espera de sus víctimas, porque cuando pasaban por allí los ratones, apenas los veía, abría la boca que estaba cubierto de lodo, abría la boca y sacaba su lengua y se la ponía en el cuello y los asfixiaba hasta la muerte. Cuando ya no sentía respiración ni palpitación de los ratones, los soltaba y allí yacían con el alma fuera de su cuerpo, y otra vez esperaba pacientemente. Y cuando pasaba otro ratón, sacaba la lengua, le rodeaba su cuello y lo asfixiaba en el aire hasta que su cuerpo dejaba de latir. Y así ya tenía una veintena de ratones acostados, muertos, únicamente los cuerpos inertes, cuando un escuadrón comandados por habitagujeros salieron de los agujeros y vieron el destrozo que estaba haciendo Lodoso. Mandaron a un ratón adelante como carnada, y cuando Lodoso lo tuvo ahorcado, asfixiándolo, todos los ratones salieron y le agarraron la lengua y empezaron a arrancarle la lengua, empezaron a tirarla fuertemente y le sacaron la lengua de la rana, le sacaron el esófago, le sacaron el estómago, le sacaron los intestinos, todos los intestinos los sacaron. Mejor dicho, le dieron la vuelta a la rana de lo adentro para afuera. Y así la guerra se fue extendiendo por todo el estanque. Ratones y ranas muertas por igual adornaban el piso que se manchaba con púrpura sangre de barro. Hinchacachetes también peleaba. El rey Hinchacachetes inflaba sus cachetes inmensos de ácido, de un ácido terrible, y lo escupía sobre los ratones, y ese ácido le caía y le derretía la piel, le derretía el pelaje, le derretía los músculos y caían aturdidos contra el piso, le derretía hasta los huesos y continuaban derritiéndolo por completo. Y de pronto apareció el rey Roepán. Venía encima de una tortuga de guerra
con una terrible armadura que era un casco de una serpiente con sus colmillos. Tenía una tapa de cerveza en su barriga y otra en su espalda como armadura. Tenía un par de espadas filosas y la tortuga de guerra traía muchas agujas pegadas a su alrededor y lo rodeaba un escuadrón inmenso de ratones. Y cuando las ranas lo veían y querían acercársele y daban un inmenso salto, no llegaban hasta donde se encontraba el rey roedor, sino que caían enterradas en las agujas que tenía el caparazón de la tortuga. Y la tortuga aplastaba a cada uno de los contendientes que quedaba agonizante en el piso. Y cuando vieron a su rey, todos los ratones se envalentonaron y corrieron en dirección del lago. Pero en el lago se encontraba Gozalago, una rana que tenía un escuadrón de ranas escondidas dentro de las aguas. Y cuando veían pasando un ratoncito, lo agarraban de la pierna y lo empujaban a las aguas y se metían a las profundidades y los ratones quedaban ahogados. Y ya se veían muchos ratones flotando sobre el lago. Y Taladrajamones, que quería pasar a la historia como el ratón más combativo, viendo la matanza que había hecho Gozalago, agarró un junco bastante largo de los que encontró entre las ranas muertas y llegando hasta el lado del estanque, apenas presentía que había una rana escondida en las aguas, enterraba el junco sobre la cabeza de una rana, sobre la cabeza de la otra, sobre la cabeza de una más. Y fue tal el estrago que hizo que ya se veía teñirse de púrpura sangre las aguas del estanque. Hinchacachetes, que veía la matanza que hacía Taladrajamones, salió corriendo con una aguja y se la enterró por la espalda, y Taladrajamones vio como una aguja lo atravesaba por su buche y sintió como las parcas agarraban su alma y se la llevaban al inframundo. Hinchacachetes, viendo que todo el valor de los roedores provenía de su rey Roepán, sin dudarlo dos veces, pegó un increíble salto de guerra, cayó sobre la tortuga, agarró a Roepán de la cabeza, le pegó muchísimos puños y lo lanzó a un escuadrón de ranas. Y las ranas, cuando vieron caer al rey, en el centro de ellas se le llenó la cabeza y la boca de furia, y el rey Roepán se levantó como un rey, los enfrentó con una espada y otra en las manos, y cuando se dio cuenta, una rana venía por su espalda y le ajustó un tajo y le quitó un brazo, y por ahí empezó a salir sangre, pero no importaba, todavía tenía su otra espada y estaba dispuesto a entregar su vida, llevándose tras de sí a muchas ranas. Pero otra rana llegó por la espalda y le quitó el otro brazo, y ya era por los dos lugares que salía sangre, pero no importó, así sea con las muelas o con la cola se llevaba una rana, pero no importó, porque llegó otra rana y taquete le quitó una pierna y quedó como parado haciendo equilibrio, y taquete que le quitaron la otra pierna y quedó fue como un huevito ahí con la cabeza, y el rey miraba a todos asustado. Y llegó el verdugo de las ranas y le cercenó la cabeza, la recogió, clavó un junco y la puso encima para que todos los roedores desistieran de esa guerra. Pero los roedores estaban dispuestos a vengar su rey. Hinchacachetes había caído sobre la tortuga, viendo que la tortuga hacía un gran estrago así indomable que no era podido ser conducida. Hinchacachetes dio un salto y cayó sobre la cabeza de la tortuga y le enterró uno de sus juncos. Pero cuando se dio cuenta dónde estaba rodeado por el mayor escuadrón de los ratones. Y los ratones se empezaron a acercar. Hinchacachetes hinchó sus cachetes de todo el ácido que pudo. Parecía un pez globo de las dimensiones que iba adquiriendo, y los ratones sin miedo la agarraron del pellejo y empezaron a hacer fuerza para reventarla por un lado, por el otro, por enfrente, por detrás. Hinchacachetes iba creciendo hasta que se reventó regando ácido por todo lado, pero no le importó a los ratones. Ya empezaba a llegar la tarde. Los ratones avanzaban hacia el lago. Por fortuna, al ejército de las ranas llegaron unos sapos venenosos a ayudarles contra los ratones. Unos sapos de colores fosforescentes, naranjas, rojos, verdes camuflados.
y cuando a ellos los tocaban los ratones, una gangrena empezaba a consumirlos y caían muertos. Y las ranas empezaron a avanzar contra el ejército de los ratones, prácticamente a extinguirlos. Pero cuando llegó la noche, un escuadrón de ratas de laboratorio blancas con ojos rojos llegó a asistir a los ratones, y estas ratas podían ver en la oscuridad y eran genéticamente modificadas y resistían al veneno de las ranas. Y otra vez los ratones avanzaron hasta el estanque y ya estaban a punto de ganar la guerra, de no ser por el Dios de la guerra, que desde el inicio de la historia de la naturaleza ha querido imperar sobre los seres vivos. Y el Dios de la guerra mandó un rayo que atravesó el estanque, agitó las aguas, se enterró en la profundidad del lecho del estanque de las ranas, abrió una grieta de lado a lado y por allí salió un ejército para ayudar las ranas, un ejército con combatientes de contextura ósea, de piel duras como yunques, de 4, de 6, de 8 patas, un ejército con unas manos que eran unas pinzas que todo lo cortaban, con unos ojos en su pecho, con unos labios prominentes, y un escuadrón de cangrejos llegó a asistir a las ranas haciendo huir y replegar a los ratones. Y ni para qué les cuento yo la carne. Eso sí que podían cortar pedazos, cortaban la cola, cortaban la cabeza, cortaba todo lo que le apareciera. Pero el Dios de la guerra no quería terminarla y mandó a un ejército de culebras, y las culebras hicieron retroceder los cangrejos, y del lago luego salió un ejército de cocodrilos que hizo retroceder las culebras, y llegaron los leones y atacaron a los cocodrilos, y los hipopótamos atacaron a los leones. Y luego llegarían hasta los neandertales, que atacaban a los homo sapiens, y los homo sapiens sapiens que atacaban a los homo sapiens, y los homo sapiens 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 que atacaban, y los homo sapiens 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 que atacaban a los homo sapiens 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 sapiens, y así hasta el último día de la historia. Y puede ser que la guerra continuara, y puede ser que nuestra especie esté condenada, al igual que la naturaleza, a la guerra hasta el último día de su existencia, a menos que nosotros, o que llegue una especie nueva, o que nosotros como especie nueva seamos y estemos dispuestos a vivir en paz.